Uso el término economía política en el sentido anglosajón. Ese es el sentido que lo estoy usando. Siguiente lámina, por favor. Estos son los temas que pienso tocar. Son 6 puntos. Primero, economía, algunos breves apuntes. 2, el tema político o la política. 3, los modelos. 4, lo que yo considero la salida a los empresarios innovadores, schumpeterianos. Y los 2 últimos tienen que ver con la propuesta concreta, el cómo, ¿no? 5 es hidrógeno verde y 6 fondos soberanos. Algunas partes son muy extensas, pero por el tiempo los voy a reducir, pero a ustedes les quedan las láminas, ¿no? Por ejemplo, en hidrógeno verde hay mucho texto. Voy a explicarlo rápidamente. Empezamos entonces, la economía, ¿no? A ver, voy a poner allí lo que yo puedo llamar los méritos, lo que deslumbra a muchos peruanos, y es lo siguiente, ¿no? El Perú se encuentra, por ejemplo, entre los primeros productores mundiales de plata, de cobre, de zinc y harina de pescado. Es el primer productor mundial de espárragos, segundo de páprica, tercero de alcachofas y cuarto de mango y palta. Esto es lo bueno, que hay que aplaudirlo. Siguiente. Las exportaciones. En el año 2000 exportábamos solamente 7.000 millones de dólares. En el 2020, 42.413 millones de dólares. Las reservas, en el año 2000 teníamos solamente 8.180 millones de dólares y en el 2020, 74.000 millones de dólares. Eso nos va a servir como referencia para el punto último, que es Fondo Soberano de Riqueza. No se olviden del dato que estamos haciendo en la primera lámina. Siguiente, por favor. Acá hay un tema, esto es como una radiografía, ¿no es cierto? El Perú es un país sísmico, ¿sí? Pues es un país sísmico. Pero ¿sabemos cuándo va a ocurrir un sismo? No, no sabemos. ¿Y porque no sabemos significa que no debemos prevenir? No, no es cierto. Tenemos que prevenir aun cuando no sepamos cuándo va a ocurrir un sismo. Si ustedes ven, este es un boom de precios de exportación, ¿no? Los precios de exportación e importación tienen este comportamiento histórico. Este es el comportamiento del 2003 hasta el 2022. Pero si hiciéramos el 2050 como hago en otros trabajos, se vería lo mismo. Precios que suben, precios que bajan, precios que suben, precios que bajan. Cuando los precios o los términos de intercambio suben, curiosamente también arrastra a la productividad total de factores, cosa que la macroeconomía convencional no puede explicar. La macroeconomía convencional no puede sostener que la productividad total de factores determina los términos de intercambio. Eso no lo puede hacer, es ilógico. Entonces tendría que explicarlo de otra manera. Y ahí, hasta ahora, creo yo, no tiene una explicación coherente la macroeconomía convencional. Siguiente, por favor. Este es el comportamiento, miren ustedes, textiles, ¿no? En el año 2020, 1024. Minerales no metálicos, 446. Agrícola, 733. Metal mecánico, que se supone valor agregado, 458. Petróleo y gas natural, 1.300. ¿Quién le gana? La remesa le gana a todo. A todo. El producto. A lo único que no le va a ganar es al cobre, al oro y al zinc. Siguiente, por favor. Y ahí está. Exportaciones totales, cobre, oro, son los únicos que le ganan a las remesas. Siguiente, por favor. ¿Qué son las remesas? Algunos pueden no saber. Las remesas son los peruanos que se fueron a Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Italia, a lavar casas y a limpiar baños. De allí mandan su platita para su mamá o su familia. Ese monto que envían se llama remesa y está en la balanza de pagos. Está escondido porque está dentro del rubro de transferencias.
Dentro de transferencias figuran las remesas. Por eso que la gente no repara en ellos. Bien, pero sí me pregunto, ¿cuánto es la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB? Miren, apenas el Perú dedica 0,13 y compárenlo con otros países de América Latina y compárenlo con Noruega o compárenlo con Corea del Sur. Estamos demasiado bajos. Siguiente, por favor. Exportaciones de alta tecnología. Ya hemos visto lo que exporto, ¿no? Y hemos visto que la remesa le gana a todos. Ahora me pregunto, ¿cuánto de lo que exporto tiene alta tecnología? 0,17. Miren a Chile, Brasil, México, me ganan. Quiere decir que exporto materia prima. Siguiente. Este es un dato que yo pongo para llamar la atención. Recuerden que estoy en el punto de economía. ¿Qué significa este 99%? Significa que el Perú tiene más o menos 2.870.000 empresas, de las cuales el 99% es micro y pequeña empresa, 99%. Solo el 0,6% es mediana y gran empresa. Quiere decir que en 200 años de construcción de una sociedad occidental, capitalista, de crecimiento y desarrollo, este es el resultado. Solo tengo 0,6% de mediana y gran empresa. El grueso es micro y pequeña empresa. ¿Seguimos así? ¿Sigo hablando solamente de equilibrio macro y de equilibrio fiscal? ¿El concentrarme en los equilibrios fiscales me permite mirar la economía política del 99%? No me permite verlo. Me concentro tanto en una cosa que ya no veo ese 99%. Yo soy rector de la UNI. ¿Dónde van a trabajar mis ingenieros egresados? En ese 99% de micro y pequeña empresa. ¿Para eso se han formado como ingenieros? Es una pregunta importante, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora entramos a la política. ¿Qué significa la política? Yo voy a hacer un resumen ahí. Significa que me tengo que preguntar si el Perú tiene élites o líderes capaces de estar a la altura del desafío económico que demanda la realidad nacional y mundial. Cuando yo observo la historia del Perú, encuentro que no hemos construido un liderazgo adecuado en sentido general, lo cual nos lleva a decir, junto con el 99%, que es un dato económico, y con la existencia de que no existen élites emprendedoras con liderazgos fuertes, nos llevan a concluir que son 2 siglos que nos acusan, que nos interpelan, que nos señalan, que nos interrogan si el Perú es una nación. ¿Somos una nación? Y esto es importante, porque solo cuando haces economía política te preguntas si tenemos un Estado-nación o un Estado de derecho. Sostengo que como no tienes un sistema de partidos políticos, la célula más importante de una democracia son los partidos políticos, son sus células. Y el otro dato importante es la universidad. Pero la célula como componente político está en crisis, lo estamos viviendo, en el Ejecutivo y en el Parlamento. No pasan la prueba. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, me pregunto, ¿nación o Estado? El Estado se olvida que por la teoría de la economía política el Estado es el instrumento de la nación. Se nutre de sus jugos.
Tú puedes tener casa y no tienes hogar. Mi hijo tiene un hogar, pero no tenía casa. Vivía en mi casa, pero tiene un hogar, ¿no? Tú puedes tener hogar y no tienes casa. Tú puedes tener casa al revés y no tienes hogar. ¿Cuántas familias se acuchillan por la herencia con una casa de 5.000 metros cuadrados? Pero hoy no había para nada sentido de comunidad, sentido de cohesión social. Por eso la pregunta es pertinente. El Perú, entonces, es más Estado y menos nación. Urge construir la nación peruana. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo central de un Estado-nación? El tema central de un Estado-nación, primero, es la defensa de la soberanía. Segundo, buscar la cohesión social. Tercero, la pregunta es cómo se transmite el mando y el poder. Igual que en una casa, lo primero, tú defiendes la soberanía de tu casa. Y segundo, buscas la unión de padres e hijos. Pero primero es la soberanía de tu casa frente a otras familias. No permite que invadan tu casa, ¿no? Entonces tienes que preguntarte y luego cómo se transmite el mando y el poder. Para saber cómo se transmite el mando y el poder, tú puedes escoger un sistema bipartidista como tiene Estados Unidos, tripartidista como existe en la mayoría de los países europeos, unipartidista como son las sociedades dictatoriales o comunistas, o puedes tener un sistema como el peruano, que yo califico de multichicha. Siguiente, por favor. Pero han ocurrido cosas sorprendentes el año pasado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas sorprendentes? Que han tenido que pasar 200 años para que la clase empresarial peruana, en la persona del presidente de la Confederación Empresarial CONFIEP, abandone posturas excluyentes y se oriente ahora en favor de recomendaciones inclusivas y en favor de preocupaciones por el destino estratégico del Perú. Esto es absolutamente inédito y por eso yo quiero resaltarlo. Siguiente, por favor. Deseamos llamar la atención entonces que el 24 de junio del 2021, hace casi 6 meses o 7, sorprendentemente el presidente de la CONFIEP se preguntó: ¿en qué momento dejamos de construir relaciones de confianza basadas en el diálogo y en el respeto? ¿En qué momento? Han pasado 200 años para que se pregunte eso. Diálogo abierto, honesto, empático y que tenga como objetivo identificar las coincidencias para ir avanzando sobre ellas, construir confianza y avanzar poco a poco en resolver los problemas principales, los principales desafíos que enfrentamos. ¿Cuáles son? Acceso a la salud de calidad para todos, con una educación de calidad, asegurar el tránsito a la formalidad y la protección social para todos, a la formalidad. Porque soy informal, porque tengo ese 99%, de los cuales, dentro de ese 99%, la mayoría es informal, lo cual agrava el problema. Siguiente, por favor. Que nos parece positivo, entonces, que la CONFIEP, en clara postura autocrítica, diga ahora, 200 años después, lo siguiente. Abro comillas. Somos conscientes que no existen empresas exitosas en países con sociedades que no son prósperas. Tampoco existen países con sociedades prósperas sin un sector empresarial exitoso para generar empleo y crecimiento.
se requiere inversión. Esperamos que no tengan que pasar otros 200 años para leer otra autocrítica de esta magnitud. Repito, somos conscientes que no existen empresas exitosas en países con sociedades que no son prósperas. 99% de micro y pequeña empresa. Grave, ¿no? Grave. Siguiente, por favor. Pero hay que aplaudir lo que ha dicho el señor de la CONFIEP. Todo esto puede ser como un diagnóstico, lo que he trabajado hasta el momento. Y entonces, los economistas, para enfrentar los problemas, recurrimos a modelos. Yo voy a hacer una revisión rápida de esos modelos y voy a defender algunos en los que yo me encuentro más cómodo para enfrentar los desafíos. Siguiente. El primer modelo que estudiamos los economistas es el modelo de oferta y demanda. En base a estos modelos nos explican, nos llevan por un lado, por otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando los precios suben? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? X, ¿no? Sacan los costos, sacan la ganancia, ahí nos llevan, en base a este modelo. Que parte de lo que está al final, el ingreso es igual al costo más beneficio. Ese modelo de oferta y demanda recoge que el ingreso es igual al costo más beneficio. Y entonces analizas a la empresa en ese contexto de oferta y demanda. Algunos le llaman a esto modelo económico neoliberal. Yo prefiero el lenguaje técnico, ¿no? Teórico, que le llama la corriente marginalista o subjetiva de la economía. Ese es el primer modelo que estudiamos. Ese modelo, el expresidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, lo critica en estos términos. No podemos pasar de un fundamentalismo de izquierda a un fundamentalismo de mercado. Se entiende el modelo marginalista, que dice, no importa, hay que seguir con el modelo. Así los humildes sean pisoteados y marginados. Michel Camdessus. Siguiente. El otro modelo que estudiamos es el modelo de Keynes, con su famosa teoría del multiplicador, que la pongo en síntesis allí, ¿no es cierto?, para la exposición. Y me está diciendo que el crecimiento del ingreso depende del crecimiento de la inversión. Lo que está sosteniendo entonces es que el Estado tiene un papel ahí de acelerar, de orientar con sus inversiones el ordenamiento macroeconómico. Siguiente, por favor. El otro modelo que vino después fue el de Solow, cuya síntesis es esa. Luego de algunas manipulaciones matemáticas, solo llega a esa ecuación que está en su texto, en el cual dice que el crecimiento, sí, este es el crecimiento de Q, ¿no es cierto?, depende fundamentalmente del crecimiento de este A que está acá, que es la innovación tecnológica o la tecnología. Él comprueba que al aplicar su modelo en Estados Unidos, el 80% no depende de la inversión en capital, ni siquiera la inversión en trabajo, sino de la tecnología que aquí está. Él escribió su artículo en el año 54 o 57, no me acuerdo bien, porque escribió dos artículos monumentales. Este es uno de ellos, pero ya no recuerdo si este es el del 57, creo que es el del 57, ¿no? Pero miren ustedes, nadie discutía esto. Nadie discutía esto. Si tú vas a las cuentas nacionales, encuentras el producto. Q, lo encuentras. Lo puedes manipular. También encuentras el capital. También encuentras. Pero ¿de dónde sacas A? No existe.
No existe esto en las cuentas nacionales. Entonces lo que hace solo es despeja la ecuación. Esto pasa al otro lado, un signo cambiado. Y de allí surge el concepto de productividad total de factores. Emerge de una ecuación algebraica. Los especialistas le llamaron teoría del crecimiento exógeno, porque el progreso tecnológico es un dato exógeno. De ahí viene el calificativo de exógeno. Pero tú puedes entender que un modelo no puede estar sustentado en una variable exógena. Porque yo puedo poner ahora que está de moda, ¿no es cierto? Como tengo dos valores, yo puedo poner, mantengo el Producto Interno Bruto y pongo contra los goles de la Alianza Lima o los goles de Perú. Y luego reemplazo y le aplico una regresión y saco el R cuadrado como hace solo y me sale 99%. Pero tiene que salirte 99% porque es una tautología, es una redundancia. Eso es algo que se ha discutido poco. En el posgrado de San Marcos, en el doctorado, yo desarrollé esto. Y los alumnos se quedaron sorprendidos de cómo la gente no se había dado cuenta de eso. Siguiente, por favor. El modelo de economía política, por modelo de economía política, entiendo yo, el historial que va de Stuart Mill, Smith, Ricardo y Marx, donde también parten de que el ingreso es igual al costo más beneficio. Solo que este costo, que está en la segunda línea, es la inversión en el capital, es la inversión en salario, y C más C es el consumo del empresario o su ganancia. Pero es lo mismo que vimos anteriormente, solo que tiene un tratamiento distinto. ¿Cómo es posible que partiendo del mismo marco teórico se llegue a conclusiones tan diametralmente opuestas? ¿Por qué? Eso es posible. Porque en un caso entra la subjetividad y en otro caso se guían por el realismo de los propios datos de la realidad, sin perder de vista nunca la ganancia. La que tiene que ser estudiada es la ganancia. Una vez de que se ha manipulado todo el modelo, se llega a la conclusión de que el crecimiento está en función de la inversión en capital, de la inversión en mano de obra, de la productividad, que aquí está como PIB, y de la tecnología. Este movimiento hace que la economía se mueva cíclicamente, pero eso había que verificarlo, ¿no? No es el momento aquí para hacerlo, pero sí puede permitir hacer cosas de política económica práctica. A través de este modelo yo puedo sacar algunas conclusiones para hacer política económica práctica, pero emerge como conclusión de una visión teórica. Siguiente. Este es el modelo de Sirwall, que es un modelo post-keynesiano. Yo parto de un equilibrio entre exportaciones e importaciones. Aquí está, X y M. Las exportaciones son multiplicadas por los precios domésticos y las importaciones por los precios foráneos multiplicados por el tipo de cambio. Aquí no le he puesto, pero aquí saco una función de exportaciones y aquí abajo después saco una función de importaciones. Se le toman logaritmos y derivadas, se reemplaza, se suponen que los precios son constantes y luego de una manipulación sencilla se llega a esto, donde X es la tasa de crecimiento de las exportaciones y pi la tasa de crecimiento de las importaciones. Dicho de otra manera, que el crecimiento
depende de la elasticidad ingreso de las exportaciones dividido por la elasticidad ingreso de las importaciones. Si la elasticidad ingreso de las importaciones, es decir, pi, es mayor que la elasticidad ingreso de las exportaciones, es decir, x, no hay crecimiento. Se convierte en un gran indicador y entonces mediante la política económica yo puedo monitorear para conseguir que x minúscula sea igual que pi minúscula. Es decir, que las elasticidades se aproximen. Y entonces usaré el déficit fiscal para eso, usaré la cuenta corriente, usaré la balance de pagos, usaré la inversión extranjera directa, puedo usar la reserva. Se me abre un campo para hacer política económica. A través de estos modelos yo puedo deducir el enfoque que yo puedo usar. Siguiente, por favor. Esto se conoce como el dilema de política económica y el análisis de las tres brechas. Sector externo es igual al ahorro menos la inversión del empresario, más el ahorro menos la inversión del gobierno. Ustedes son estudiantes de economía. Esto es otra forma de ver el Producto Interno Bruto. Es como si acá tuviera el Producto Interno Bruto, que por maniobras de la contabilidad social se convierte en el análisis de las tres brechas. Este análisis de las brechas ha servido para muchos para decir que el déficit de la cuenta corriente, que es X menos M, es explicado por la brecha fiscal. En otras palabras, que la brecha fiscal causa el déficit de la cuenta corriente. En otras palabras, que el déficit fiscal es el culpable de la crisis de balance de pagos. Y por eso tengo que decidir como prioridad de política económica el equilibrio fiscal. Pero cuando tú analizas este análisis de tres brechas, tú llegas a la conclusión siguiente. Si quieres aumentar, no, el mismo, regresen por favor, todavía regresen. Si quieres aumentar el empleo, es a costa de déficit en cuenta corriente. Y si quieres equilibrio en la cuenta corriente, es a costa de déficit fiscal. Se convierte en un dilema que aparentemente no tiene salida. Pero sí tiene salida con la teoría que hemos visto de Sirwall. Te lo pongo aquí para ver en qué marco nos movemos. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces mi objetivo? Mi objetivo es que tengo que construir la nación peruana. Porque como hemos visto, soy más Estado y menos nación. Pero para construirla yo necesito una teoría, un modelo económico y una teoría política. Necesito una economía política, por lo tanto. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el centro de mi teoría económica? Que tengo que hacer acumulación de capital. En eso estuvieron de acuerdo todos. Solow, Keynes, Sirwall, Ricardo y Marx. Acumulación de capital. Pero el otro lado es la acumulación de capital social, que también es una teoría que existe. Se ha incorporado como una teoría del crecimiento también. Entonces, acumulación de capital es economía pura y acumulación de capital social es política y economía, porque tiene que ver con la construcción de la nación, hace cohesión y la cohesión me permite acumular capital. Si no tengo cohesión, el desarrollo de mi acumulación de capital se ve perjudicado. Siguiente, por favor. Entonces,
¿Cómo contesto a la crisis de élite que tiene el Perú? Que se refleja en el modelo económico y en el modelo político. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? Ustedes son economistas. La pregunta es, ok, estoy de acuerdo con el diagnóstico. Ya estamos cansados del diagnóstico, ahora la solucionática. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la respuesta? Siguiente, por favor. Entonces mi propuesta, mi objetivo mayor es conquistar los mercados del mundo. Ese es mi objetivo. Pero para conquistar los mercados del mundo, yo necesito una buena economía, macro y micro, pero no cualquiera. Necesito una teoría macro y una teoría micro. La micro se desprende de la teoría macro. Pero la pregunta es ya, ok, tengo una buena teoría. ¿Quién la hace? Necesito educar entonces a las mujeres y a los hombres capaces de realizar eso. Hubieron hombres y mujeres que tuvieron la edad de ustedes y consiguieron la independencia. Una generación joven construyó naciones en otros países. Hubo un grupo de hombres y mujeres. Lo primero es un programa. Lo segundo, los hombres capaces de llevarlo a cabo. Cargan sobre sus hombros el destino de un país. Siguiente. Ya nos vamos acercando a la respuesta, pero ¿cuál es el elemento central de todo eso? ¿Quiénes son? ¿Serán los obreros? ¿La esperanza? ¿Serán los intelectuales nada más? Yo creo que en correspondencia con el diagnóstico realizado, al Perú le urge tener empresarios innovadores y chumpeterianos. La palabra chumpeteriano viene del famoso economista de Harvard, Joseph Schumpeter. Que él, Joseph Schumpeter, criticando a los marxistas, les dijo, el capitalismo, recuerden que los marxistas decían, hay crisis y eso se va a acabar. Se hunde todo. Schumpeter dice, no, no se hunde, hay esperanza. Porque el movimiento cíclico, antes de llegar al piso, a fondo, surgen empresarios innovadores que inventan cosas y surge una nueva empresa que le da salida a la crisis. Por ejemplo, la crisis del 73, surgieron empresarios chumpeterianos. Hoy, esta maravilla de Google, Internet, el Internet de las cosas, son empresarios innovadores, lo que dieron una salida al mundo. Y luego se presentan nuevos problemas, ¿no? A ese sector se le llama empresarios chumpeterianos innovadores, que se caracterizan por ser innovadores, por ser inclusivos, como ha dicho el de la CONFIEP ahora, por ser éticos, por comprometerse con su sociedad, por comprometerse con la educación y en la difusión de la ciencia y la tecnología, por apoyar la innovación y por buscar conquistar los mercados del mundo, no solo el mercado interno, no solo para producir chefs, sino para conquistar los mercados de Europa, qué sé yo, Estados Unidos, del mundo. Pero conquistarlos no solamente con mangos y paltas, sino con una producción exportadora crecientemente innovadora. Es decir,
con productos que tienen crecientemente el cerebro de los peruanos y sus trabajadores y sus empresarios, porque tienen crecientemente tecnología, ciencia e innovación. Entonces no se trata solo de seguir al mercado, también se trata de crear mercados. ¿Y cómo se crean los mercados? Con innovación, con ciencia y con tecnología. Por eso, si los partidos han caído, la universidad no puede caer. Y yo por eso los felicito a ustedes por este esfuerzo de diálogo y discusión. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué es el hidrógeno verde? Es una respuesta al cómo. El hidrógeno verde es como la bala de plata. Es mi bala de plata. Los 6 ministros, Piero Yessi y muchos otros, pero antes que ellos, ¿no? Porque en realidad Piero Yessi no es el creador de esto, de la diversificación productiva, y eso viene de los años 50 con Raúl Prebisch, ¿no? Y otros grandes economistas del continente, ¿no? Como Furtado, sí, y tantos. Solo que él llegó a ser ministro y se identificó con eso, ¿no? Yo mismo ya había escrito sobre la diversificación productiva en la Católica, yo había escrito Dancur y Íñez, el mismo Félix Jiménez, ¿no? De manera que, claro, y fue bueno que Piero Yessi también lo hiciera, ¿no? Pero no es el creador de la teoría de la diversificación productiva. Me encontraba yo en Santiago de Chile el 28 de julio de 2019. Y vi que Sebastián Piñera, el presidente más marginalista y neoliberal del continente, el hombre más apegado a la corriente de la oferta y la demanda, o la así llamada corriente neoliberal, estaba promoviendo desde el Estado la industria del hidrógeno verde. Desde el Estado. Ya estaban haciendo su hoja de ruta cuando yo estuve en Chile. Cuando regresé al mes ya tenían su primer plan nacional de productividad de hidrógeno verde. Ellos apuestan a que si lo consiguen, se van a convertir en el primer exportador mundial de hidrógeno verde. El primero. Y con esto le van a agregar 4 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben lo que es agregar 4 puntos porcentuales? Cuando el Perú está midiendo si aumenta medio punto y 1 punto ya es un milagro. Ahora piensen en 4 puntos porcentuales. Bien, Chile se puede convertir en la primera potencia mundial de exportación de hidrógeno verde. Pero ocurre que el Perú tiene la misma potencia, o parecida, o tal vez hasta mejor por sus vientos eólicos. ¿Pero qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno es más antiguo que Matusalén. Se le llama hidrógeno verde porque el agua es descompuesta en sus moléculas, el agua. Y tú separas el hidrógeno del oxígeno. Pero para separar, para hacer ese trabajo, que se conoce como electrólisis, se necesita una máquina llamada máquina electrolizadora. Y como toda máquina, para que funcione, necesita energía. ¿De dónde obtiene la máquina electrolizadora su energía? Pues se obtiene de los rayos solares, que es inagotable, y de los vientos eólicos.
porque la energía que se usa es renovable, sea solar o sea eólica, entonces es que se adquiere el nombre de hidrógeno verde. Ese es el concepto. El Perú tiene la misma potencia en el sur del Perú que es el norte de Chile, rayos solares, y tiene vientos eólicos en Ica, Trujillo, Piura, Chiclayo. Siguiente, por favor. Esto yo me voy a saltar, voy a hacer las cosas aproximadas nada más para pasar a las preguntas. Bill Gates destacó al hidrógeno verde como la mejor innovación de los últimos años para combatir el efecto invernadero. Siguiente, por favor. El hidrógeno es muy poderoso. Tiene 3 veces más energía que la gasolina, pero a diferencia de esta, es una fuente de energía limpia, ya que solo libera agua, H2O, en forma de vapor y no produce dióxido de carbono, CO2. Siguiente, por favor. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Las estrellas, entre ellas el Sol, está formada principalmente por este gas, que también puede tomar forma de estado líquido. Siguiente. En la Tierra el hidrógeno solo existe en combinación con otros elementos. Está en el agua, junto con el oxígeno, y se combina con el carbono para formar hidrocarburos como el petróleo y el carbón. Siguiente. Separar el hidrógeno de las otras moléculas era muy costoso, porque requiere de grandes cantidades de energía. Siguiente. Pero desde hace pocos años se ha empezado a producir hidrógeno a partir de energías renovables como el sol y el viento, usando un proceso llamado electrólisis, que los químicos los conocen muy bien. Siguiente. La electrólisis emplea una corriente eléctrica para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno en un aparato llamado electrolizador. El resultado es el llamado hidrógeno verde, 100% sostenible, pero más caro que el tradicional momentáneamente. Siguiente. La intención de la Unión Europea es instalar electrolizadores de hidrógeno renovable de 40 megavatios en la próxima década para lograr su meta de volverse climáticamente neutral en el 2050. Es un plan ambicioso. Ya están ahí, ya estamos ahí. Perú está atrasado. Siguiente. Voy a pasármelo, ya están los precios a la baja, cada día es más rentable. Cada día es más rentable. Avance, por favor, porque voy a ir al Perú. Avance. Ustedes van a tener las láminas, lo leen por su cuenta, siga avanzando despacio, siga. Ahí, eso sí vamos a ver. ¿Cuál es el potencial del Perú? Siguiente, por favor. Por sus características geográficas, el Perú tiene un enorme potencial para proveer energía limpia y crear a largo plazo un mercado de exportación. Siguiente. El Perú cuenta con una de las radiaciones solares más altas del planeta, 5.5, 6.5 kWh metro cuadrado, ¿no es cierto? Y presenta un excelente recurso eólico en Ica, Piura, Trujillo y Lambayeque. Siguiente. El Perú puede ser uno de los líderes en la producción de hidrógeno verde y azul. Este último se puede producir a partir del gas natural, utilizando tecnología de captura y almacenamiento de carbono, se llama CAC. Es una gran opción seria. No es un hidrógeno totalmente libre de carbono, pero emite poco CO2. Si lo aprovechamos, ya tenemos gas, ¿no? Siguiente. Según la Agencia Internacional de la Energía, el Perú contaba a finales del 2019 con algo más de 6.500 megavatios de potencia renovable, 5.741 megas hidráulicos, 372 eólicos y 341 solares y 186 de bioenergía. Siguiente, por favor. Se busca generar el ecosistema del hidrógeno en el Perú para a la vez educar sobre hidrógeno verde, organizar espacios de interacción
que nos permite intercambiar experiencias con otros países. Siguiente. Realizar estudios, informes de posgrado, diplomados que nos permitan proponer una hoja de ruta al país y ofrecer un marco para el desarrollo de pilotos de hidrógeno verde. Siguiente. Eso quiere decir que desde que conocimos la experiencia en el 2019, hoy la UNI tiene un rectorado diferente. Y hoy, una de las políticas de investigación central de la UNI es el hidrógeno verde. Estamos próximos a crear el Instituto del Hidrógeno Verde en la UNI. Y Dios quiera que pronto, por algunos enlaces que estamos teniendo, podamos construir la primera planta de hidrógeno verde en el Perú, que debe ser un acontecimiento. Pero para que eso ocurra, toda una comunidad tiene que estar envuelta. Estamos empezando en la UNI. Pero hay que involucrar a los empresarios, que son los primeros que se van a beneficiar, sobre todo los mineros, que tienen sus camiones que entran y sacan cobre, pero en ese esfuerzo usan camiones con diésel o con gas. Tendrían una batería de hidrógeno verde y ahorrarían una inmensa cantidad de plata y le harían un bien al planeta. Todos son beneficios desde todos los puntos de vista. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿y de dónde van a sacar la plata? Chile tiene hidrógeno verde. Ya se embarcaron allí. Y Chile tiene fondos soberanos de riqueza y el Perú no tiene. En otras palabras, Chile tiene industria de hidrógeno verde, lo va a tener pronto, y tiene fondos soberanos desde hace muchos años, y el Perú no tiene ninguno de los dos, ni hidrógeno verde, ni fondos soberanos de riqueza. No confundir fondos soberanos de riqueza con bonos soberanos. Son cosas diametralmente opuestas. Nada tiene que ver una con la otra. ¿Qué es un fondo soberano de riqueza? A ver, dijimos que el Perú tiene 74.000 millones de dólares, de los cuales por lo menos 50.000 millones de dólares se pueden usar, se pueden invertir. Es como si tú tuvieras 100.000 dólares. Si tú tuvieras ahorita 100.000 dólares, lo llevas a cualquier banco de Lima, te van a pagar casi 0% de interés. Ahora, imagínate, esos son tus ahorros, ¿ah? Tienes de ahorro 100.000 dólares. Vas al banco, 0% de interés. Pero al mismo tiempo tienes una deuda también de 100.000 dólares. Pero como es deuda, te cobran 10% anual. Quiere decir que en 10 años, si tú no haces algo, habrías perdido tu plata, ¿no? De manera que el Fondo Monetario Internacional dice, no tiene mucho sentido tener reservas y al mismo tiempo tener deuda a una mayor tasa de interés. Lo que corresponde entonces es invertir las reservas con una mayor tasa de interés a la deuda que tienen, ¿no? Eso es lo que hizo Chile. Y tenemos mucha plata para eso, como nadie. De allí saldría el financiamiento. De manera que, resumiendo, y ahí termino, imagínate que que se renueva la élite política. Imagínate que el Perú cuenta con empresarios emprendedores chumpeterianos y te embarcas con el hidrógeno verde y con los fondos soberanos. Sería de un inmenso beneficio para el Perú. Habría ilusión, construirías una nación, crearías esperanza, crearías optimismo, las universidades se embarcarían en hacer
solamente máquinas electrolizadoras, los de ingeniería industrial y de sistemas crearían software para acompañar todo esto. Los ingenieros economistas y los economistas harían cálculos de rentabilidad por los fondos soberanos de riqueza. Es decir, involucra muchas disciplinas. Siguiente. Jóvenes, muchas gracias. Ese es mi correo. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Me he saltado varias láminas, pero ustedes las van a tener allí. He preferido concentrarme en lo necesario y he tratado de hacer una síntesis de lo que pienso sobre estos temas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Encantado de la vida.